Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, ¿cómo se encuentran? Espero que estén todos muy bien. Bueno. Hoy estamos en nuestro Día del Corazón, en la Semana Física Géminis. Y el tema del día de hoy es mitosis. Volvemos a la biología y les voy a pedir mucha atención. Bueno, en primer lugar, quería aclarar lo siguiente para muchas de las personas que a lo mejor siguen este camino o se suman a este camino y de repente me ven hablando de mitosis. Podemos llegar a pensar muchas veces que en un camino espiritual hay que hablar de cuestiones más conceptuales, de temas emocionales y más humanos, por decirlo así. Y muchas veces consideramos que cuando hablamos de temas biológicos o atómicos, es como si estuviéramos hablando de cosas que son de la mente y que no tienen nada que ver con lo espiritual. Entonces me gustaría con lo espiritual y lo humano, me gustaría que podamos sanar ese vínculo. Porque es muy normal hacer esta cuestión de división entre mente y corazón y que si yo prefiero más desde el sentimiento y desde la conexión humana y no nos damos cuenta de que es lo mismo, de que las emociones humanas que yo siento son reacciones químicas que se producen en las glándulas al mismo tiempo que las glándulas están formadas por átomos que a su vez están formadas por energía, que son el plano espiritual. O sea que es importante entender que todo está unido, que todo es una sola cosa y que a veces entendiendo biología podemos entender mucho mejor el plano espiritual que si hablamos de espíritus. ¿Sí? Bueno, esto como para poder comprenderlo. Yo siempre me considero, siempre me considero que soy una persona que vive conectada con otros planos de conciencia. Estoy hablando de seres, de extraterrestres, de canalizaciones, un montón de cosas. Pero lo importante es entender que eso no está separado de lo de acá. No es el mundo espiritual y el mundo físico. Es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, simplemente que ordenado de otra manera. Entonces, lo que estamos haciendo acá es tratar de entender cómo todo eso está entrelazado y cómo podemos comprender el que una emoción sea un producto hormonal no le quita peso a la emoción. No mata el sentido mágico que es una emoción humana, sino que le da un sustento físico, le da un sustento de existencia, de que no es algo solamente mental. Así que, desde mi punto de vista, creo que no es una división o un quitar la magia, sino que es justamente empoderar esa magia que sentimos. Bueno, y obviamente que estoy tratando a ver, no soy científico ni biólogo, ¿sí? Estoy tratando de explicar los conceptos a través de los conceptos que manejo, ¿sí? Después hay que seguir investigando. Entonces, esto es como una especie de base, nada más, ayudar a conectar esos dos mundos que hemos separado en la historia. Bueno, dicho esto, entonces volvemos. Mitosis. ¿Qué es la mitosis? ¿Y cómo vamos a entender la mitosis? ¿Y para qué nos sirve entender la mitosis en nuestra vida diaria? Bueno, a empezar con este tema. me siento en un examen de la escuela.
Saben que esto es algo increíble, porque en la escuela cuando yo odiaba que me exámenes, los odiaba, no podía con ellos. Y, y hubo, normalmente en los exámenes de biología y de físico y química, normalmente en esas clases yo me quedaba en blanco, no entendía absolutamente nada y no me gustaba para nada, no podía entenderlo nada. Eh, los exámenes hacía dibujos, hacía, hacía dibujitos y se los daba así, al doctor le daba dibujitos. Un desastre, un desastre. Y no había forma de que hiciera algo bien, de que pudiera explicar algo de física, química y biología, era imposible. Y, ¿cómo fue? Y hubo un día, el profesor de química y el profesor de matemática me tomaron examen final ya para terminar el bachiller. No, no era el bachiller, pero era antes, la ESO, en España. Y me tomaron el último examen y fue terrible. Y los dos me dijeron, sabemos que no te vas a dedicar a esto, así que vete que no te quiero ver más. Y me fui y no, me aprobaron, pero porque estaban cansados de mí, porque no podían, no me toleraban más. Y ahora estoy explicando eso, ¿no? Qué vueltas da la vida y qué gracioso es todo esto. Pero bueno, de repente estoy explicando mitosis y química y cosas que jamás hubiera creído que iba a terminar explicando. Así que, bueno, para mis profesores, gracias por la paciencia. Vamos a unir entonces mitología con el corazón. Bueno, en primer lugar, vamos a recordar que todos seguramente conocen este hermoso y famoso símbolo. So, first of all, let's remember that for sure, all of you know this beautiful symbol from here. Bueno, entonces tenemos dos formando algo nuevo. A esto se le llama en latín Vesica Piscis, que significa vejiga de pez. Y está relacionado a Piscis porque son los dos peces. El símbolo de Piscis es como si fueran los dos pececitos. Y esto de acá sería como la vejiga, la pancita del pez. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un pececito, ¿sí? Que sería este de acá. Sí, entonces tenemos al pez. Bueno, entonces este es un símbolo que representa a la unión entre el positivo y el negativo, entre lo masculino y lo femenino, que produce la creación en sí misma. ¿Qué es la creación? Si nos fijamos acá, tiene dos simbolismos. Uno es el ojo que todo lo ve, el ojo que todo lo ve. Otro es la boca, donde surge el primer verbo, la palabra. O la otra, la vagina, de donde nos hacemos. En el cristianismo, este símbolo fue muy utilizado
por más que haya sido mucho más antiguo, es un símbolo muy antiguo, por el cristianismo, por la cuestión de la descendencia sagrada de Jesús y María Magdalena. Pero en realidad no es un símbolo cristiano que tiene que ver con los peces de pescadores de hombres. Son todos símbolos que vienen, que los cristianos tomaron de culturas anteriores. Que no tiene que ver con específicamente el cristianismo. So this symbol, some people might relate it with Christianism, saying that this one here is Jesus, the other one is Mary Magdalene, and this is the fish, because they were the fishermen of men. So that's why in Christianism is related with the fish, the fishers, but this symbol is much more old than Christians actually took that concept, okay, from ancient cultures. So that's why it turned out to be something Christian, when in reality it was much more older. Para los antiguos, ¿qué representaba esto? Representaba el sol y la luna, el niño y el masculino, creando la vida. ¿Qué era la vida? Una semilla. Una semilla. Por eso también entre el sol y la luna lo que se hablaba era los ciclos de la vida, ciclos de la siembra, los periodos de la siembra en equinoccios y solsticios a través de los días, de los meses, los 28 días del ciclo lunar. Entonces se unían los conceptos del sol y la luna como uno para sembrar la semilla que genera vida. De ahí es uno de los orígenes más acertados, podríamos decir, de por qué se utiliza este símbolo en la antigüedad. Por eso también, por ejemplo, otro de los nombres con el que se conoce a esto es mandorla, no sé si lo han escuchado, que en italiano significa almendra. Pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Es la semilla de la vida entre los periodos del sol y la luna. Eso es lo que significaría. Luego, cada una de las culturas fue tomando una forma diferente de entenderlo. Positivo, negativo, luz y sombra, femenino y masculino, etc. Y que para la era de Piscis se tomó entonces el símbolo de el pez, porque son los pescadores de hombres los que surgen con el mensaje de Jesús. ¿Pero qué es lo interesante de esto? Bueno, lo interesante de esto es que en biología a esto se le llama mitosis. ¿Qué es la mitosis? Que básicamente una célula se divide en dos compartiendo la información. Un dato que está en el núcleo de esta célula pasa como dato al núcleo de esta otra célula y se crea una nueva. Es decir, son dos nuevas células. So basically what happened is that this cell here, with this information in the center, has one data that multiplies itself to create a new cell, creating two new cells. Mitosis viene de la palabra mitos, que significa hilo, y osis, que significa impulso, acción de algo.
O sea que básicamente sería la acción de generar un tejido. La mitosis sería la acción de generar un tejido. ¿Cómo aparece este tejido? A eso vamos. Ayer hablamos de dos cosas. Ayer hablamos de que la unidad se divide en dos cosas. Sujeto y acción. Perdón, y vamos a ponerle verbo, ya que hablamos de lo que significa verbo. Pero que en realidad son la misma cosa. Vamos a entenderlo entonces así. Sujeto y verbo son una misma cosa. ¿Cómo se diferencia el sujeto y el verbo? Se diferencian cuando el potencial se activa. Cuando el potencial interno del todo se activa, empieza a funcionar la acción y el sujeto, el yo y el soy. Cuando el potencial se libera de su tensión, hace que lo que está en tensión empiece a ser flexible y mueva energía. Todo el potencial liberado empieza a generar energía. ¿Y la energía cómo se mueve? Hace que la tensión se rompa y empiece a flexibilizarse, lo que genera el positivo y el negativo. Por lo tanto, si esto está en absoluta tensión, ¿cómo fluir esto? Moviéndose de esta manera. A mayor cantidad de potencial liberado, mayor movimiento. Vamos a entender entonces acá que esta línea que antes estaba en tensión ya no existe, es imaginaria, pero esa línea de tensión nos sirve para entender cuándo existe energía positiva y cuándo existe negativa. Bien, positivo y negativo entonces genera energía potencial. A esto que está arriba y a esto que está abajo se le llama montes y valles, por una razón obvia, ¿no? O sea, esto es una onda de vibración, que esta onda de vibración está dividida en montes y valles. Bueno, vamos a llamar, por ejemplo, al negativo como sujeto. El sujeto es el negativo y el positivo es el verbo. Es decir, que el verbo es la acción, es el movimiento externo que realizo para manifestar algo. Entonces yo voy a decir, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. ¿Qué significa esto? Que el yo soy, el sujeto y el verbo, no son cosas diferentes, son una misma onda de vibración con dos posiciones complementarias. Esto de acá se llama amplitud. Y esto de acá se llama longitud.
Entonces, como vemos acá, tenemos la amplitud de onda y la longitud de onda. Según la amplitud o la longitud de onda, el yo y el soy va a ser diferente, lo cual genera diferentes acciones de diferentes sujetos. Por eso en el universo hay muchos seres realizando muchas cosas, pero todos son uno solo, la onda de vibración. Por esto, aquellos que están en la misma resonancia se llama el que resuena. Seres que están en el mismo nivel. ¿Esto que va generando? Esto genera un patrón de información. Un ser que siempre tiene la misma longitud y amplitud de onda tiene una información específica y va a tratar de mantener esa vibración específica para poder llevar esa información. ¿Sí? Como hoy decía en el blog, si un ser diseñó un cuadrado, ese ser, para no perder nada de la información de ese cuadrado, va a tratar de repetir siempre el mismo cuadrado para no perder información. A eso se le llama ciclos de vida, que es lo que nos hace seguir un patrón. Y por eso repetimos patrones en la vida, para información. Los patrones no son malos. Los patrones nos ayudan a seguir un camino evolutivo. El problema es cuando no mejoramos esos patrones. ¿Sí? Ese es el problema. Es cuando no mejoramos la forma de administrar esa información. Cuando el entorno cambió de vibración y yo sigo con la misma. Ese es el problema. Bien. Y ahora, ¿qué tenemos acá? Nosotros vamos viviendo una existencia de patrones. Pero en ciertos momentos de nuestra vida volvemos al momento de tensión. Fíjense. Ese momento de tensión entre lo positivo y lo negativo. Y eso es lo que llamamos un nodo. Nodos son los puntos de equilibrio entre lo positivo y lo negativo. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí tenemos una arista, una línea, que va a un nodo. Arista, nodo, arista, vértice, arista, vértice. Esto es vibración, esto es energía. Pero llega un momento en que para ahorrar esta energía y formar un patrón, lo que hace este sistema es doblegarse a sí mismo. Se doblega a sí mismo, creando una estructura. Acá lo que estamos viendo estamos viendo en 2 dimensiones líneas y puntos. El movimiento de energía entre positivo y negativo hace que cada nodo entre positivo y negativo genere un punto neutral, ¿sí? Y el punto neutral es la acumulación de toda la energía
que vamos a llamar partícula. Esta es una parte pequeña, una partícula entre dos fuerzas complementarias. Así es como la energía va creando las partículas. Vamos al detalle ahora. Si yo tengo esta estructura de esta manera, ¿cómo la vuelvo a 3 dimensiones? Una de las cosas que vamos a hacer es ir uniendo cada nodo con el siguiente, armando una estructura. ¿Qué estructura vamos a armar? Tengo acá 1, 2, 3, 4 triángulos. Cuando yo doblego todos estos triángulos, ¿qué figura obtengo? Tetraedro. Entonces, un tetraedro. Y luego tengo otro más. ¿Ok? Entonces voy uniendo, son triángulos, ¿sí? O sea, no lo tomen exacto al triángulo, pero la forma es triangular. Esto de acá genera un átomo. Este, 1, 2, 3, 4. Otro átomo. Por lo tanto, en conjunto forman una molécula. Y si esto sigue, voy a seguir agregando y agregando tetraedros. Otra vez. Y otro tetraedro más. Y sigo creando estructura tetraédrica una y otra vez, constantemente. Presten atención a lo que se forma cuando hago esto. Difícil verlo acá, pero si empiezo a conectar cada uno de los vértices de esta estructura, empiezo a conectar algo que se llama esta es la estructura entonces de lo que sería el ADN, ¿sí? Muchos tetraedros juntos, todos los tetraedros juntos que se empiezan a formar a partir de esto, generan una doble hélice que da lugar a el ADN. Solo conectando tetraedros. Y lo que permite que esto suceda es el positivo y negativo, positivo y negativo, positivo y negativo del químico, del componente químico que se llama fósforo. El fósforo es el que permite esta conexión. ¿Y qué es el fósforo? Es el símbolo del fuego. El símbolo del fuego. Tetraedro creando el ADN, el fuego, el espíritu mismo.
So what is the line? What is the chemical that creates this? Is phosphor. Phosphor is the chemical of fire. And the phosphor, by positive, negative, creates the double spiral. Vale. Dentro de estas estructuras empiezan a ordenarse los símbolos de la red magnética del universo, que se ordenan de esta forma. ¿A qué les recuerda esto? Hexágonos y pentágonos. Los hexágonos de la red, son la estructura del icosaedro, mientras que el pentágono del dodecaedro. Son la base de la red de conciencia planetaria, de una red de conciencia. Y básicamente, esta estructura es la que toman los 4 elementos básicos de la vida, que son adenina, citosina, guanina y timina. 4 elementos de la vida que se ordenan de esta manera a través de el fósforo, la doble hélice de ADN. La red de conciencia, la memoria, se estructura en el interior alrededor del fuego de la Kundalini, el fuego positivo y el fuego negativo. Es espiritual. Es lo mismo que vemos con la llama rosa y la llama azul. La Kundalini. ¿Dónde está en el ADN? La red de conciencia planetaria crística. ¿Dónde está? Adenina, citosina, guanina, timina. Bien. Ahora, lo siento, voy a hablar mucho. Ahora, esta estructura que hemos tenido acá, esta estructura que hemos visto acá, se organiza de forma espiralada una alrededor de la otra. A esta estructura le llamamos cromosoma. Y el cromosoma, vamos a hacerlo más pequeñito, el cromosoma está en el núcleo de una célula. Acá está la información de la que venimos hablando, la información de un ser que tiene una intención, que propone una acción, que tiene un potencial, y ese potencial se acumula en datos, y esos datos forman geometría, y esa geometría forma estructuras de ADN. Bueno, ahora, para que este ADN pueda seguir pasando la información, para que este ADN pueda seguir pasando la información, necesita energía, mucha energía para sostener. Entonces, se forma un núcleo rodeado por citoplasma, que son proteínas, donde va a haber diferentes órganos que se encarguen de cosas diferentes para traer energía al núcleo.
¿Qué van a hacer algunos de ellos? Lo que van a hacer es también permitir que esta información se multiplique, que esta información se siga multiplicando para que no se pierda. En el caso de que esta célula se muera, otra célula tiene que tener la misma información para que la información continúe. Entonces, esta energía, estas organelas que están alrededor, empiezan a multiplicar el ADN, creando una nueva formación exactamente igual, multiplicada al lado. Y todo el organismo de la célula empieza a multiplicarse a sí mismo por 2. Se empieza a multiplicar por 2 y empieza a hacer que uno de acá, otro de acá, otro de acá, otro de acá, empiecen a polarizarse. Entonces se crea un polo positivo y un polo negativo. Y de repente, todo lo que está dentro de esta célula empieza a dividirse. De un lado, unas cosas, y del otro lado, las otras cosas. Y por lo tanto, esto de acá también empieza a partirse comenzando a multiplicar la información. Este es el proceso de creación de una nueva célula, en que de repente tenemos 2 núcleos con exactamente la misma información. Y en la última fase de la mitosis, se parten ambas células, creando 2 nuevas. Toda esta estructura es básicamente para mantener la información del origen activa constantemente, para que nunca se pierdan los datos de dónde venimos, de a dónde vamos, todo lo que hemos hecho. Es como una transcripción y copia constante de toda la información de lo que ha sucedido y puede llegar a suceder. Por lo tanto, nuestras células son un ejemplo muy claro de una biblioteca. Con lo cual, dentro de nosotros, tenemos la información no solamente de nuestra vida, tenemos la información de toda la existencia. Y cuando recurrimos a los registros akáshicos, normalmente despertamos esa información en nuestras células. Es la energía de nuestras células las que mantienen la información cósmica. Y cada una de las células, cada 16 horas, se copia y se multiplica. Se copia y se multiplica para mantener la información activa. Pero llega un momento en que las células también pueden morir, desgastarse. Entonces encontraron otra manera, la reproducción. Y en la reproducción el sistema es diferente, porque no se produce por mitosis, sino por meiosis. En el proceso de mitosis, una misma célula divide su contenido para crear 2.
En la meiosis podríamos decir que dos informaciones diferentes se juntan para crear una nueva. Una femenina, otra masculina. Y esto mejora la especie, porque entrega información de uno y del otro. ¿Qué es la meiosis y la mitosis? Es la capacidad del mismo universo de mantener despierta la información constante en el universo, en todos lados, en la vida. Es decir, que básicamente la conciencia pasa acá. Nosotros somos el resultado de esa conciencia. Somos el paquete de esa información. Por esto, no podemos menospreciar a la biología como si no fuera espiritual, porque en realidad el espíritu es la biología. Y todo eso que nosotros normalmente vemos como algo grande en el espacio, está pasando en realidad en lo pequeño dentro de nosotros. ¿De qué nos sirve entender esto? Nos sirve entender de que no hay un lugar afuera donde buscar la información de nuestro potencial. No hay un registro akáshico afuera o un Dios superior en los cielos. Cada vez que nos miramos al espejo, cada vez que nos tocamos el cuerpo, cada vez que respiramos, estamos despertando registros. Cada 16 horas, la biblioteca está regenerándose. Entonces, recordemos que también un planeta es una célula, un sistema solar es una célula, que hay informaciones en todos lados, que hay registros akáshicos en planetas, en montañas, en soles, en otras dimensiones, claro que sí existe. Pero la forma de llegar a todo eso es a través de nuestras propias células. Así que recuerden, sus cuerpos son la biblioteca universal. So remember, your bodies are the universal library. Y cada día están reescribiendo los libros de su vida. And every day they are rewriting the books of your life. Así que todo esto para explicar lo que filosóficamente solemos decir, las respuestas están dentro de ustedes mismos. Así que, gracias a los escribas celulares que realizan la mitosis cada día. Aunque desde luego no todo es bonito. Y por eso mañana vamos a hablar de mutaciones. La vibración del día es Ki. La afirmación es: yo soy producto del ritmo.